grabar para que lo pueda ver el resto. Como le iba diciendo, la primera pregunta yo creo que tenía una dificultad más alta, no solamente porque era un texto sobre una materia que es distinta del derecho. O sea, típicamente nosotros estudiamos las reglas, vemos cómo se aplican estas reglas, la interpretación, el alcance, etc. Y era una pregunta de análisis, cuestión que suele ser ajena a la forma de evaluación del control. O sea, el profesor González siempre ha tenido en cuenta que estos controles es para que lean, más que porque queremos en el fondo que tengan que ceñirse al rigor de tener 21 preguntas en 21 minutos, porque así era originalmente, eran 21 alternativas en 21 minutos. Con el tiempo, las garantías y muchas quejas se ha bajado y se ha cambiado el método, pero yo creo que también con la finalidad de mejorarlo, tiene la virtud de que si hacemos un control como este, que es escrito, que tiene desarrollo, ustedes van a poder no solamente pensar al momento de la evaluación, que creo que es importante, todos lo creemos, sino también van a tener un material para estudiar. Al final, cuando ustedes reciben la pauta, tienen una minutita sobre lo más importante de cada uno de los textos. Pero en el caso de la primera pregunta, como les digo, una pregunta de análisis. O sea, no es una pregunta de repetir lo que ya salía en el texto, sino que ustedes pensaran y tomaran una decisión. Así que por eso era una pregunta más difícil y quizás sobre todo a los que no han, o sea, a los que llevan más tiempo en el curso debería haberlos pillado más por sorpresa. Al menos si cuando yo tomé el curso me hubiera tomado por sorpresa una pregunta así, porque generalmente era repetir lo que decía el texto. Pero con respecto a la primera pregunta, que es, indique qué institución del CULA podríamos relacionar con el artículo 1803 del Código Civil, o sea, con las arras. Primero, querría saber si es que ustedes ya vieron arras en el curso. ¿No? ¿Compraventa? O sea, el profesor dijo como no existe. Entonces, Bueno, sí, precisamente iba a adelantar eso, que para Pancho no, las arras no son muy relevantes. Pero también como reconoce Pancho, por ejemplo, a propósito de los vicios reditorios, este tipo de instituciones, a pesar que están en bastante desuso, sirven mucho como un mecanismo de interpretación de cómo se resuelven los conflictos o cómo se llevan adelante los acuerdos entre las personas. Eh, por eso, cuando yo estaba leyendo el texto, yo apenas leí la institución del BASI o el regalo subsidiario, yo pensé automáticamente en las arras. Ahora, ¿por qué yo pensé automáticamente en las arras? Porque yo ya estudié compraventa y ya lo vi y fue una conexión automática. Pero aún así, la literalidad del artículo daba para entender que en el fondo había la entrega de una cosa antes de cumplir finalmente el contrato. Y en ese sentido, la respuesta correcta, como sale también en la pauta, no es solamente el BASI, que era la mejor respuesta, porque era lo que yo al menos estaba asociando y tiene varios puntos de encuentro, sino todos los medios de garantía. Y aquí quizás hacer un pequeño discurso sobre qué significa eso finalmente. O sea, un texto como el que les ofrece el profesor González con el profesor Alvarado, al final lo que muestra es que detrás de todas estas instituciones hay un elemento que es fundamental, que es la confianza. La confianza perdida en el tráfico comercial significa que no hay tráfico comercial. Cuando uno no confía que el otro va a cumplir con las promesas, y eso es algo que también se desarrolla después, pero desde un punto de vista más liberal, ¿no? Aquí desde un punto de vista del sentido común, de lo práctico, o como decía Giorgi, del conjunto de las verdades necesarias, ¿no? Si es que no me cumplen la promesa, yo no voy a contratar, ¿no? Y aquí hay toda una institución que no tiene un fin directamente económico, pero que sirve como un símbolo para esto. Por eso la conexión con las arras. Porque las arras, a pesar de que no son un símbolo, porque las arras es una entrega de algo que eventualmente tiene una consecuencia patrimonial, económica. Y hubo muchos alumnos del curso que pusieron que, en su opinión, no tenían nada que ver las arras con el CULA. Obviamente, los que solo pusieron eso no tuvieron el puntaje porque queríamos que pensaran, no que se sacaran el pillo. Cuando queremos que se saquen el pillo, lo van a entender de la pregunta. Lo que me recordaba una vez que en alguna tarea de clínica a un compañero mío de generación le pidieron que contestara una demanda y ingeniosamente contestó solicitando un incidente de nulidad de todo logrado porque él estaba en Brasil, en su mundo imaginario de hechos que componían el caso. Pero aquí no, o sea, acá la idea era comparar derechamente qué son las arras con lo que hay en el culo. Además de el BASI o los regalos secundarios, que al final son un mecanismo de garantía. Y es curioso, nuevamente, por ese punto de cruce. Es un mecanismo de garantía, sí, pero no es un mecanismo de garantía con consecuencias económicas directas en la operación. Primero, o sea, porque la operación no es económica, sino que es una operación institucional, incluso casi religiosa, que es el CULA.
Y segundo, porque no lo hacen como parte del precio, sino más bien solamente como muestra de fidelidad. Y esa muestra de fidelidad, cuando uno va avanzando en el tiempo y cambiando de cultura en cultura, se demuestra de distintas maneras. En el texto no lo menciona, obviamente, porque es un texto especializado del Kula, pero o sea, se ve en distintas culturas de distintas maneras. Por ejemplo, en algunos países de Oriente Medio es obligatorio sentarse a negociar con algunos vendedores. Creo que era Turquía, donde tenéis que negociar con el tipo que te vende la alfombra. Porque si no te sentáis y no fumas con él de su juca, es una falta de respeto tremenda. Y te hace perder la confianza solo porque no hace lo mismo que tú. En ese sentido, hay un aspecto sociológico bien interesante, porque no basta con que lo que se haga tenga un sentido económico, sino que además tiene que tener un sentido, como a veces incluso espiritual, como pasaba en el Kula, pero tiene que también que ver con la construcción de usos que comparte una comunidad y a partir de la cual llevan adelante su identidad, ¿no? El Kula también es una forma de reconocimiento. Y eso también era un comentario que la verdad es que pocos lo hicieron, y los que lo hicieron eran los que decían que las arras no se parecían en nada al Kula, pero algunos también decían eso, como si al final el Kula es un mecanismo por el cual se identifican los asociados, entonces las arras no tienen nada que ver porque es tan banal, las arras son tan generales, carecen completamente de un elemento subjetivo porque es, como es el Código Civil, es una regulación general de la compraventa en el mundo, no de los asociados y sus propios asociados practicando el Kula. Y de ese modo decían, bueno, las arras no nos sirven de nada para efectos espirituales, para efectos culturales o para efectos incluso de reconocimiento de los sujetos del tráfico jurídico. Entonces, la única razón por la que hago toda esta explicación, porque igual es como una explicación bien heterogénea, ¿no? Pero es levantar también algunos de los puntos que a mí me pareció interesante ver en la corrección que me tocó hacer. O sea, hubo personas que llegaron también a esos puntos que debo decir que quizá era también lo que esperábamos que hicieran, sin perjuicio de que había una respuesta correcta. Y por eso también es que gente que no puso nada con los BASI, de todas maneras, si justificaron bien, tuvieron buen puntaje. Específicamente los que pusieron, algunos que se pusieron un poquito más abajo de la página donde estaba la respuesta y hablaron de los Pocala o el Caributu, que eran otros mecanismos en el fondo de oferta o invitación a celebrar actos o contratos. Eso es cuanto les podría decir de la primera respuesta. No sé si les queda alguna pregunta, tienen alguna idea, tienen alguna queja, alguna duda. Este es el momento. Yo parece que, o sea, lo entendí así, como cuando se mencionaba este elemento, dije como ya, algo de garantía, algo que va previo al acto en sí, como, y justo estaba viendo una promesa de compraventa como en la pega, ponte todo algo así, dije, ya, promesa de compraventa, que no es lo mismo que una garantía, ¿no es cierto? Es Claro. como más o menos distinto, pero como que lo vi más de esa manera que lo otro, pero claro, ahora hace un poco más de sentido lo que estás diciendo tú, Rich, pero sí lo entendí más o menos así. Pero ese punto igual era interesante. Yo me acuerdo cuando vi la promesa, yo no pensé en promesa porque pensé que puramente era un tema de garantía, ¿no? La promesa, si bien es un contrato preparatorio y que tiene la naturaleza de preparatorio cuando uno ve las funciones de los contratos, igual Ujú. podríamos decir que garantiza en el fondo que la discusión no es solamente una negociación en el aire. O sea, en ese sentido, Pero, preparatorio como los memorandos de entendimiento o alguno otro de los documentos que uno realiza previo a la celebración del contrato y que claro, típicamente se estudian a propósito de la responsabilidad precontractual. Sí, yo me acuerdo que leí lo de la promesa, encontré que no era lo más aceptado, pero tenía una buena argumentación. claro, Y que claro. eso igual está bien. O sea, Como pensé mucho como en el incumplimiento de la promesa, como la pena que hay, la indemnización que hay que hacer, como, y que eso podría ser algo como que garantizara, pero efectivamente está lejano a como lo habéis visto tú, así que... Pero claro. estaba buena la pregunta, igual, así que... Ojo, igual, solo última cosa de la promesa. Y que esto también es una cosa que alguna vez me tocó hacer un trabajo en comercial con Bofil sobre esto. Las clasificaciones de los contratos son, o sea, depende de la postura que uno tome, ¿no? Si uno es naturalista o si una línea más naturalista del derecho, uno podría llegar a hacer clasificaciones que son necesarias per se, o sea, no hay otra forma sino de calificar a ciertos contratos de cierto modo. Por ejemplo, un contrato de intercambio. ¿Ya? Hay también una postura más bien positiva que atiende a que nosotros podemos clasificar los contratos en base a lo que nosotros queremos hacer a través de los contratos. De modo tal que podríamos decir que, en rigor,
si todos los contratos son herramientas de colaboración, podríamos afirmar de forma generalísima que todos los contratos son de colaboración. Pero al mismo tiempo eso choca con la finalidad misma de tener categorías para asociar características a las categorías. Entonces, nuevamente, ¿por qué agregar la promesa en esta discusión? Yo creo que es muy valioso porque permite ser riguroso. La promesa, desde un cierto punto de vista, sí es, primero, un acto de contrato, muy parecido a lo que pasa con el básico. Segundo, la promesa, además, es un acto de contrato previo a la celebración de otro acto. Tercero, no solo es previo, sino que hay una conexión, hay un nexo causal. La razón por la cual celebro el otro es por la promesa, pero yo diría que es en este punto en que yo dije, cuando estuve pensando la promesa, dije, no, acá no. Esto no es una promesa o no se parece a la promesa por esto, porque es la promesa la que finalmente hacen hacer las obligaciones que te llevan a celebrar el segundo contrato. Pero el BASI no es un acto que te lleva a celebrar el otro contrato. El BASI es una garantía solamente, es algo que uno entrega para asegurar que vas a celebrar el otro contrato. Entonces, Claro. hasta cierto punto, la promesa sí asegura que vas a celebrar el segundo contrato, porque de hecho a eso te obliga, pero su finalidad no es asegurar, sino que es simplemente comprometer a futuro, en base a la condición o plazo que se incluya conforme al 1554. Aguanta 2/3 de la respuesta, ¿no? Claro, claro, precisamente. Creo que de hecho a esa respuesta, los que hablaron de promesa, si lo hicieron bien, creo que les di como 7 puntos o algo así. Perfecto. Pero eso es lo que yo creo. Gaby y Martín, ¿algo que agregar de la primera? ¿No? Sí, yo Oh, quería decir, yo dime. respondí muy, muy cortito. En realidad leí el artículo de la Arra y caché el tiro que era el BASI y no me extendí nada más. Entonces, bueno, igual es el primer curso que tengo con el profe, así que tampoco cachaba que esperaba respuestas tan exhaustivas, pero eso me pareció a mí. Sí, pero igual, ojo ahí con lo de la respuesta exhaustiva, porque de hecho lo que Pancho más le gusta en la vida es que las cosas sean precisas y sean simples, o sea, le carga a la gente que se da vuelta. En ese sentido, la pauta no es que nosotros esperábamos que dijeran todo eso, a pesar de que hubo gente que dijo todo eso, sino que ese es como el estándar magistral, por decirlo así, y si lo hicieron mejor que eso, obvio que tienen todos los puntos. Si escribieron algo distinto, mientras tenga sentido, por mí y por la mayoría de los ayudantes, yo diría que no hay problema. Y en ese sentido, la pauta es una garantía de que no los vamos a dejar votados si pusieron algo parecido. O sea, también es para evitar las arbitrariedades. Pero lo importante es que la respuesta esté correcta. Y ahí, ojo con la precisión, porque a veces uno es tan preciso que queda corto. Eso puede haber pasado también con lo del básico. Vamos con el de Fried. El texto de Fried fue como una vuelta a filo Moralzo. Leer el texto de Fried es leer a Kant. O sea, bueno, más fácil, porque Fried es gringo. Pero la idea de Fried es básicamente eso. Ahora, cuando uno lee el texto completo de Fried, o sea, leís todo el libro del contrato como promesa, te quedan mucho más claros otros elementos que esta sola como frase o eslogan, diría yo casi, que mucha gente que dice que ha leído a Fried, pero que no ha leído a Fried completamente, cree entender lo que quiere decir Fried. La idea es simple, y por ser tan simple, es una idea poderosa, que los contratos son promesas. ¿Por qué? Porque la promesa es una institución o un mecanismo básico que no requiere juridicidad para surgir, pero a través de la juridicidad, en conjunto con la estructura de la promesa, permitimos explicar toda una filosofía liberal que es definitivamente la que informa el pensamiento de Fried. Y en ese sentido, las preguntas, bueno, aquí puedo transparentar también que en mi versión del control original había 4 preguntas de Fried, pero me hicieron cortarlas porque dijeron que tenían muy poco tiempo. Así que, para suerte y para lamentable destino de ustedes, solo tuvieron esta pregunta de Fried. Explique la relación que Fried establece entre la libertad de las personas y las promesas que se hacen las unas con las otras. En especial, refiérase a por qué dar valor a las promesas implica respetar la individualidad de las personas. Sobre lo primero, Gaby, ¿qué relación entre la libertad de las personas y las promesas? En una frase, aquí sí podían ser breves y yo hubiera estado feliz. La verdad no me acuerdo qué puse. Pero pensemos, Fried es un kantiano puro y duro. Y como kantiano nos dice que la libertad de las personas es un valor de por sí y que a través de las promesas
O sea, y que la libertad y las promesas tienen que ir de la mano. ¿Por qué tú crees que deberían ir de la mano? ¿Qué tiene que ver una con otra? Me imagino que tal como uno tiene la libertad para prometer, tiene que asumir la responsabilidad que eso conlleva. ¿Y por qué la responsabilidad está conectada con la libertad? O sea, me imagino que como la autonomía de la voluntad y todo eso, como de hacerse cargo de lo que uno hace. Ahora, no quiero repetir la pregunta, pero tú me repetiste la respuesta. La libertad y la responsabilidad están conectadas activamente. O sea, no quiero decirte que estáis respondiendo mal, sino que lo que quería evidenciar es que naturalmente eso es lo que uno piensa, ¿no? Obvio que para ser libre tengo que ser responsable. Y solo puedo ser responsable, ojo, importante, ya pasaron Civil 5, solo puedo ser responsable si es que soy libre. La formulación de Barros de cómo se compone un delito cuasi delito es un hecho libre de una persona capaz, ¿no? Que con los requisitos de dolo, culpa, causalidad. Entonces, acá tenemos una conexión pero tan básica que muchas veces dejamos de lado la reflexión sobre esto, qué significa. A ese respecto, hay un autor chileno que, bueno, ya falleció, a mí me gusta mucho, que es Jorge Millas, que en uno de sus discursos en defensa de la universidad, en su libro sobre ello, le plantea como a los jóvenes que están entrando a la universidad que nadie les quite su derecho a ser culpables, porque solo la culpa los hará libres. Y eso es, ¿no? Y en ese sentido hay una conexión muy interesante entre, y aquí ya quizás mucha bola, así que lo voy a dejar hasta lo último esto siguiente que diga, que es la conexión entre la libertad, la responsabilidad y la propiedad, entendiéndose esta última como una forma de identificarse las cosas que uno hace sobre el mundo. Y también conectando rápida y superficialmente con lo que dice John Locke sobre que el trabajo de las personas sobre las cosas justifica la propiedad sobre ellas. Todas estas ideas que parecen como sacadas de distintos textos se juntan también en esta lógica de las promesas. Y aquí Fried lo explica con mucha claridad, y yo creo que pocas veces lo he leído con esa claridad. La última vez que lo leí así en un autor español fue Álvaro Dors, en su libro Introducción al Derecho, que Álvaro Dors fue un autor español, romanista, probablemente el mejor romanista de su época, y que fue maestro de Guzmán Brito. Y la idea es muy simple, y nuevamente, por simple es poderosa. Los seres humanos tienen la facultad de incidir en el mundo porque pueden realizar conductas que afectan el mundo, y en su afección al mundo pueden servirse de las cosas, o sea, de los animales, de los muebles, de los inmuebles, y pueden servirse de las conductas de otros seres humanos. En una visión más arcaica del ser humano mismo a través de la esclavitud, y en una conducta que sigue los derechos humanos de los seres humanos a través de la cesión voluntaria de sus libertades, ¿no? Y ese último espacio, ese que parece ser un pequeño, pero es muy gran espacio dentro del derecho, son los contratos. O sea, los contratos, en aquello que regula el derecho civil, se refiere a esa porción de mundo donde las personas, queriendo servirse de otras personas, respetan su libertad solo sirviéndose de ellas en la medida en que ellas consientan en ello. Y esa necesidad de consentimiento, que solamente, fíjense, es solamente una visión filosófica. Si nosotros vamos 2000 años atrás, da lo mismo el consentimiento del otro si lo puedo dominar. Si puede ser mi esclavo, que sea mi esclavo. El punto de la especie es dominar y servirse de las cosas del universo, entre las cuales, a menos que digamos que son sujetos, podemos encontrar a ciertos seres humanos, como pasaba en la época de los romanos y en algunos países incluso ahora. Entonces, todo el punto de esto es que si la promesa es el motor, dado que hemos aceptado que necesitamos consentimiento, la promesa es el motor de ceder las libertades. Definitivamente la libertad y la promesa están conectadas desde la base, ¿no? ¿Por qué? Porque la promesa es el mecanismo por el cual yo renuncio a parte de mi libertad, pero renuncio a parte de mi libertad para coordinarla con la libertad de los otros. Entonces es un círculo virtuoso, que también podría ser considerado tautológico, pero funciona. O sea, no podemos negar que los contratos son una ficción que funciona. Así como el libre albedrío también es una ficción que funciona. Entonces, más allá de lo que diga el texto, esta reformulación, o sea, se las planteo porque yo no sé si necesariamente en la época en que van de pregrado le habrán prestado tanta atención a esa frase, pero yo después de haber terminado el pregrado creo que eso es lo que más me llama la atención a mí del texto. Recordar que es algo que uno ve en Civil 1, pero uno se lo olvida porque ahí está preocupado de entender cómo funciona la ley.
pero el punto del derecho civil incluye, desde el punto de vista patrimonial, cómo se sirve el ser humano de las cosas y de los otros sujetos. Lo primero a través de los derechos reales y lo segundo a través de los derechos personales. Es decir, básicamente, propiedad y contratos, como le gusta decir a Pancho. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario de Fit. Como que lo acabáis de aclarar más todavía, así que duda ninguna. Bacán. Clarísimo. Es bonito el texto de Fit, a mí me pone contento. Perdón lo ñoño, pero es que es bello. Gaby, Martín, ¿alguna pregunta, comentario? Si no, seguimos con Atilla. ¿No? No, nada. Perfecto. Bueno, con Atilla, yo creo que Atilla era un texto simple, era largo, pero Atilla tenía la virtud de que la pregunta que les hice a Atilla era precisamente lo que estaba contigo. O sea, si se estudiaron el texto y hicieron un resumen, bastaba con mirar el resumen y saber qué es lo que había que poner. Porque la pregunta era, enuncie los factores que Atilla identifica con la decadencia de la libertad contractual, y los factores él mismo los enumeraba y decía que eran la aparición y el uso generalizado del contrato tipo, la decreciente importancia asignada a la libre elección e intención como fundamentos de la obligación legal, y 3, el surgimiento del consumidor como parte contratante. O sea, ¿por qué estamos perdiendo libertad contractual o está en decadencia? Porque los contratos ya no son libremente determinados, sea un problema de la libertad de configuración interna. Segundo, porque ya no podemos elegir libremente con quién celebramos los contratos, cuestión que se puede ver en cosas como, por ejemplo, los monopolios naturales. Si quiero contratar para tener electricidad, típicamente voy a tener un solo proveedor. Lo mismo con el agua y otros que el gas también. Y también en ocasiones sobre ciertos tipos de productos, por las características de mercado, puede que no pueda acudir sino a un solo proveedor, que es el único que vende ese tipo de cosas, por ejemplo, etc. Y el consumidor como parte contratante, que es algo que está conectado con todo lo demás, ¿no? Al final, y aquí el análisis, yo creo que desde un punto de vista más filosófico, se vuelve interesante cuando uno conecta todo este proceso con la masificación de la humanidad y particularmente con la visión de Ortega y Gasset sobre la sociedad de masas, ¿no? La sociedad de masas termina enajenando no solamente a las personas, quienes en masas actúan distinto de cuando son individuos solamente, sino que si se fijan, toda la base del derecho contractual está pensada en el individualismo. Y el derecho del consumo principalmente está pensado en la masificación de las relaciones comerciales individuales. Entonces, inevitablemente en el derecho al consumo, en la masificación de los contratos, se va a perder hasta cierto punto la individualidad, porque en la sociedad de masas son cantidades grandes de personas frente a otras. Y en este caso son cantidades grandes de personas frente típicamente a un proveedor, que puede ser Falabella, que puede ser Coca-Cola, que puede ser cualquier empresa que es lo suficientemente grande para aplastar a un consumidor, pero no lo suficientemente grande para no depender de todos los consumidores de quienes tenemos. En Atilla no, yo diría que no hay mucho más que agregar porque es un texto bien descriptivo y algo explicativo, pero si tienen alguna pregunta, los escucho. No, voy a considerar el silencio como que no hay pregunta. Y pues, por mí mejor, porque así podemos terminar en los 5 minutos que nos quedan. Eso. Y después tengo que volver a trabajar. Bueno, sobre el texto de Epstein, lo primero que hay que decir de Epstein es que el tipo es genial. O sea, el tipo, yo creo que la virtud que en este libro presenta Epstein es la capacidad de simplificar cuestiones que uno conoce y maneja relativamente bien, pero que no es capaz de decir en términos tan puros, tan concretos, ¿no? Y de ahí viene incluso el título, ¿no? Reglas simples para un mundo complejo. Las reglas, sin embargo, y aquí hay un tema más de la evaluación que del contenido del texto, no estaban tan claritas en el texto. Ahí me di cuenta que algún pelagato de por ahí probablemente googleó las reglas de Epstein porque me puso como 8 reglas y el texto no tenía 8 reglas, pero como no puedo probar que esa persona copió, no puedo hacer nada. Pero más allá de la falta de prueba, lo que ustedes podían identificar en el texto que sí les mandamos son las siguientes reglas. Primero, que los sujetos tengan control sobre sus propias vidas, que no es sino un correlato de la libertad personal, también una consecuencia de una filosofía liberal. Segundo, que cada bien tenga un propietario, que es la propiedad.
Tercero, que los sujetos puedan realizar intercambios libremente y sin estar sometidos a constreñimientos justificados, libertad contractual. Y el cuarto, que algunos identificaron, y yo no lo agregué en la pauta porque estaba muy al final, era el de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Nadie tiene que ser atacado o recibir un daño de forma ilegítima por otro, a menos que tenga una justificación. 4 reglas, muy simples. Ahora, ¿por qué esto es relevante para el derecho de contratos? Yo diría que porque el derecho de contratos es, dentro de estos elementos que componen en el fondo las reglas, es el elemento funcional, o el elemento que le da fluidez a las características hasta cierto punto estáticas del derecho civil. Cuando uno determina que alguien es una persona, por ejemplo, que es un sujeto, es una regla que no varía sino hasta que las condiciones físicas del sujeto cambian. Por ejemplo, cuando fallece, ¿no? Ya no tenemos la muerte civil, entonces básicamente se igualó a lo natural. Cuando decimos que la propiedad está en manos de una persona, va a seguir así porque la propiedad tiene la característica de ser perpetua, a menos que opere un acto o opere una conducta que pueda llevar eventualmente a la transferencia o quizá eventualmente a la prescripción. Y lo mismo pasa con extracontractual o los torts en la medida en que son cuestiones excepcionales. En las relaciones entre las personas no se busca hacerle daño a los otros, salvo excepciones. Pero lo que sí se busca constantemente es la interacción entre los sujetos que participan del tráfico jurídico, con la finalidad de obtener de ellos lo que uno quiere obtener y congeniando en el fondo con lo que decíamos de Fried, respetando también su capacidad de decir que sí o decir que no, o sea, de consentir con ello. Y por eso es importante leer el texto de Epstein desde ese punto de vista, porque nos permite entender que dentro de estas reglas más orgánicas o justificativas de los sujetos y de la propiedad y las cosas, tenemos estas reglas que son muy complejas y que son, como se enseña en obligaciones, un número abierto de posibilidades, no el número cerrado de los derechos reales o los modos de adquirir, sino que son un mundo abierto de cosas que se pueden crear porque hay tantos contratos como personas puede haber en el mundo, ¿no? Como relaciones jurídicas de derecho privado que se pueden generar a propósito de los derechos personales. Y por lo tanto, ahí es donde se justifica que lean el texto de Epstein, que, como les digo, tiene muchos principios. Un compañero de ustedes los identificó todos, parece. Pero lo importante es que entiendan la ubicación de esta regla simple, muy simple, que si yo prometo algo, tengo que cumplirlo, y si me prometen algo, tengo derecho a exigirlo, en relación a todas las otras reglas que han venido estudiando durante los últimos 3 años. ¿No? Ya pasaron actos jurídicos, ya pasaron bienes, ya pasaron familia, no estoy seguro, creo que no. Bueno, ya eran el maravilloso mundo de familia. Pero ese es el rol y la finalidad de la pregunta de Epstein. No sé si tienen alguna pregunta de contenido de esta antes de que se nos acabe el Zoom. Si es que la tienen, avísenme al tiro por si se apaga para abrirlo. Yo todo claro, Richie, muchas gracias. Gaby, Martín. Nada por acá. No, todo claro. Me despido al tiro entonces porque queda menos de un minuto. Gracias por venir. Se los Gracias. agradezco porque no vino nadie. No, te pasaste. Gracias, Richie. Estén muy Estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.